Tras múltiples denuncias de usuarios sobre incrementos injustificados en las planillas de luz de septiembre, el gobierno anunció la suspensión temporal del pago mientras se auditan los valores cobrados. El presidente Noboa anunció hoy la condonación de deudas de todas las juntas de agua del país, una medida que, según cálculos preliminares, beneficiará a unos 35.000 agricultores. 89 asambleístas aprobaron el juicio político para la ministra del Interior, Mónica Palencia. Y si esos votos se repitieran, estaría a solo 3 de ser censurada. Las altas temperaturas y los apagones explican un incremento de enfermedades de la piel en Guayas. Y en Los Ríos y Manabí, de males gastrointestinales. Las empresas que ofertan paneles solares reportan un incremento de hasta el 30% en sus ventas. Los usuarios pagan $250 hasta $12.000. 2 campamentos de minería ilegal fueron destruidos en la parroquia El Chical en Carchi, de donde se extraían hasta 1.300 bultos al día de material aurífero cotizado en $400.000. 10 agentes de tránsito y 4 civiles fueron detenidos en Quito por cobros a conductores por burlar el pico y placa. Yahya Sinwar, líder de Hamas, muere tras una ofensiva del ataque terrorista del 7 de octubre del año pasado. Es 17 de octubre, amigos. Buenas noches, bienvenidos a Televistazo Estelar. El gobierno anunció la revisión de los cobros excesivos de las planillas de luz correspondientes al consumo de septiembre a escala nacional. Con esta noticia comenzamos esta emisión informativa. Apagones en caída libre. El gobierno ordenó una auditoría a las empresas distribuidoras de electricidad para explicar las anomalías que llevaron al incremento de las facturas que desencadenaron en un sinnúmero de quejas de los usuarios en varias ciudades. Hernán Higuera con más detalles de la decisión presidencial. Si se van los cortes de luz muy seguido y a veces se nos va hasta 8 horas, ¿por qué el incremento de luz? Debería bajar, no subir. El Ministerio de Energía suspendió temporalmente el pago de las planillas del mes de septiembre. La ministra Inés Manzano reconoce que hay anomalías, excesos en los cobros y dispuso el inicio de un proceso de auditorías para revisar los valores que suscitaron los reclamos ciudadanos. Estos se han hecho a CENEL en Guayaquil y a la empresa eléctrica Quito en la capital y en otras ciudades como Ambato. Todas las distribuidoras están con la obligación de poner a servicio de la ciudadanía un número de teléfono, una página web, un lugar donde puedan acoger todos los reclamos que hemos recibido. Las empresas distribuidoras han recibido la disposición de atender los reclamos. Los usuarios que ya cancelaron sus facturas y mantengan las dudas sobre los valores deben efectuar los reclamos y si hay verificación de cobros injustos, hay la orden de refacturar. Estamos revisando que la facturación sea correcta en este periodo de emergencia que estamos teniendo por los cortes, que no haya consumos elevados, que no haya consumos estimados, que se atienda dentro de los plazos que dice la regulación, los reclamos que están presentando los usuarios y que se informe correctamente también al usuario cómo revisar su factura. Las empresas eléctricas no podrán hacer cortes por falta de pago hasta que se encuentren las causas de los excesivos cobros. En todo el país son 5.600.000 clientes que reciben las planillas cada mes. Y hay expectativa en el país porque este jueves el presidente Daniel Noboa anunció que dará a conocer las acciones urgentes que tomará su gobierno para mitigar los cortes de energía y también los horarios para las siguientes 3 semanas. Y la instalación de paneles solares crece en el país. Las empresas que ofrecen esta tecnología han aumentado sus ventas en 30%. Las alternativas más sofisticadas pueden costar hasta $12.000, pero también hay opciones más convenientes desde $250, como le informa Adriana Bermejo. Con el apagón es más común encontrar viviendas que tienen paneles solares para generar electricidad. Las empresas que ofrecen esta tecnología han crecido 30% en ventas desde abril de este año. Los sistemas solares fotovoltaicos se pueden colocar en casi cualquier vivienda. Se necesita un techo con una estructura firme y un análisis de cuánta energía consume la familia al mes. Ese cálculo determina el número de paneles a instalar.
Cuesta en promedio entre $3,000 y $12,000 para abastecer hasta por 12 horas. El sistema me dice cómo se va cargando continuamente, me dice si está consumiendo mucha energía, si está consumiendo poca energía y me indica cuando ya deja de cargar, es decir, cuando las baterías están al 100%. La inversión es costosa al inicio, pero los paneles pueden reducir el valor de la planilla de luz hasta en un 80%. Su tiempo de vida útil es de 25 años. Para que funcionen durante los apagones tienen que ser híbridos, así almacenan la energía en baterías de litio. Solo cargas críticas, luces, neveras y un par de tomas como para poder tener lo que son cargas de teléfono, para así prolongar lo más posible la vida de la batería, que está entre unos 3 a 5 años. En el mercado hay otras alternativas más económicas para viviendas. Son los sistemas portátiles que también se cargan mediante paneles solares. Los de menor capacidad, 300 vatios, cuestan alrededor de $250. Encienden 2 luces LED, una computadora, un televisor y se pueden conectar 2 celulares. El más caro es el de 1.200 vatios. El precio es de $1,500 y puede abastecer una refrigeradora y 7 electrodomésticos más. Que son sistemas que no son tan grandes, pero en momentos de apuro te sirven para, por ejemplo, para trabajar o para hacer tus deberes o para hacer tus tareas. Los sistemas portátiles necesitan 3 horas de carga y proporcionan energía hasta durante 4 horas. También se cargan con electricidad. A más de $1,000 millones por año asciende el subsidio a las tarifas de energía eléctrica para los sectores residencial, comercial e industrial. A criterio de algunos sectores, la falta de claridad en las tarifas es una de las causantes de esta grave crisis energética que hoy enfrenta el país. Uno de los principales factores en la crisis Estado y de cuánto es el subsidio, como siempre son valores millonarios. Alrededor de $1,100 millones es el costo del subsidio de acuerdo a distintos documentos de las entidades del sector público. Pero el problema es que ni con el subsidio, que se paga mal y tarde, alcanza para llegar a un punto de equilibrio. Según la Agencia de Renovación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, en 2023, la generación y transmisión de energía eléctrica costó $1,261.5 millones. A ese valor hay que agregarle $1,018.4 millones por concepto de distribución. En total, proveer del servicio público de energía eléctrica tiene una factura de $2,279.9 millones. La venta a los consumidores finales de esa energía, también en 2023, permitió recaudar $2,104.2 millones. El diferencial tarifario fue de $175.7 millones. Y eso redunda en otros asuntos que también son causa de los apagones que hoy se viven. Las distribuidoras no le pagan a tiempo a CELEC y CELEC no tiene capacidad para invertir y es la razón por la cual los proyectos planificados en el Plan Maestro de Electrificación no se cumplen. Pero de incrementar tarifas en tiempos electorales nadie quiere hablar. En diciembre del año pasado, este gobierno, aunque reconoció a través de la entonces ministra de Energía, Andrea Robo, que el sector eléctrico estaba en terapia intensiva, resolvió que las tarifas para los sectores residencial y comercial se mantendrían intactas. Además, se ratificaron los incentivos que constan en la tarifa de la dignidad a los adultos mayores y a los usuarios registrados en el programa de eficiencia energética para cocción por inducción. La última revisión parcial de tarifas se dio en el gobierno anterior, cuando se eliminó la tarifa reducida que recibía el sector industrial al operar en el horario de 10 de la noche a 8 de la mañana. Esa tarifa pasó de 5 centavos el kilovatio hora a 7.5 centavos. Porque se identificó que el objetivo de impactar en la generación de empleo con ese valor reducido de la electricidad no se había cumplido. El gobierno nacional perdonará las deudas que tienen las juntas de agua del país. El presidente Daniel Noboa anunció esta decisión en un corto encuentro con productores agrícolas en Machachi, en el sur de Pichincha. Francisco Garcés cubrió esa cita. El presidente de la República, Daniel Noboa, anunció el perdón de las deudas que arrastran las juntas de agua en el país. Lo dijo en un encuentro en Machachi con cientos de productores agrícolas de Pichincha y de otras provincias de la sierra. El mandatario llegó al centro agrícola de Mejía rodeado de una seguridad extrema. Y 23 minutos fueron suficientes para saludar de mano a los agricultores, bailar al ritmo de un grupo de música tradicional, subir a la tarima, hacer el anuncio y marcharse. Eso ayuda a pequeños productores, eso ayuda
a pequeñas comunidades que viven con una pieza elemental que es la junta de agua. La deuda quedará en cero. Ese es el compromiso de este gobierno y esa es la orden que di. La decisión presidencial tomó a los agricultores por sorpresa y también obligó a movilizar a los ministerios que trabajan contra el tiempo para conseguir la información necesaria para ejecutarla. Ahora es una orden. Ese beneficio va a ser para todos los que están bajo un beneficio o una necesidad de juntas, ¿no? No tengo la cantidad exacta, vamos a darlo al momento, estamos trabajando ya con los departamentos técnicos para poder tener los números. El presidente no acompañó su anuncio con precisiones, no dio fechas para cumplirlo y tampoco certezas del monto con el que se beneficiará a las juntas de agua. Pero esta propuesta es parte de la política del gobierno para fomentar el agro, según dijo el ministro de Agricultura. En ese evento se rodeó de cientos de agricultores y les entregó 38 camionetas. Son vehículos doble cabina a diésel que cuestan $20,000 cada uno. Del programa se benefician pequeños agricultores registrados en el Ministerio de Agricultura con un terreno productivo. A cambio de la nueva camioneta entregan un vehículo a gasolina usado. Pagan la matrícula y el seguro. El gobierno subvenciona el resto. La nueva camioneta debe servir para transportar productos e insumos agrícolas. El gobierno compró 500 camionetas que costaron $10 millones. Ahora el Ministerio de Agricultura negocia con el proveedor la compra de otras 500 que serán entregadas los primeros meses del próximo año. En este momento, 35.000 personas que se dedican a actividades agrícolas y ganaderas tienen deudas con el Estado por el uso de agua de las juntas de riego en 18 provincias. Ellos serán los beneficiarios de la condonación presidencial. Diego Cuenca explica en el siguiente reportaje a cuánto ascienden las deudas acumuladas. En Ecuador hay 3.841 juntas de riego, que son organizaciones comunitarias encargadas de distribuir el agua para la producción agrícola en zonas rurales. Pero para usar ese servicio deben tener un permiso que entrega el Ministerio de Ambiente. Ese requisito tiene un costo anual que varía según los litros que recibe cada campesino. Esas juntas de riego están en Carchi, Esmeralda, Zimbabura, Pichincha, Santo Domingo de los Áchilas, Napo, Manabí, Los Ríos, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo, Guaya, Santa Elena, Cañar, Azuay, El Oro y Loja. En esas localidades hay 323.805 consumidores de esa agua, de los cuales el 11% tienen deudas por usar ese servicio. Es decir, más de 35.000 personas serán las beneficiadas por la condonación que anunció el presidente de la República este jueves. Chimborazo es la que más juntas de riego ha creado en el país, pues ya son 806 organizaciones que administran el agua para el sector productivo. Y precisamente el pasado 30 de septiembre, la ministra de Ambiente Inés Manzano entregó personería jurídica y nombramientos para el uso de ese recurso que permite aumentar la capacidad productiva de las actividades agrícolas y ganaderas, que constituyen el 70% de ingresos económicos de esa provincia. La ministra del Interior, Mónica Palencia, tendrá que presentarse ante el Pleno de la Asamblea Nacional para el juicio político en su contra, aunque Construye y el Partido Social Cristiano mostraron dudas sobre una de las causales. Al final terminaron respaldando el pedido del correísmo. Patricio Díaz tiene los detalles de la sesión de hoy. La ministra Mónica Palencia no se salvó del juicio político. La sesión de la Asamblea empezó cerca de las 10 de la mañana. Los legisladores debían decidir si el juicio político contra ella debía continuar ante el Pleno o se archivaba, debido a que la Comisión de Fiscalización no tomó una decisión. El Partido Social Cristiano, Construye y los Independientes se distanciaron del correísmo que impulsa el juicio porque una de las causales contra Palencia era la irrupción en la Embajada de México para detener a Jorge Glass. Para ellos, eso podría afectar la demanda contra Ecuador que se tramite en La Haya. Sin embargo, en el debate, Construye dio el espaldarazo al juicio. Es responsable de la inseguridad que vive el país del día de hoy. Y para eso tiene que venir acá, para darle la cara al país y decir la verdad, sacarlo de México. Esas son agendas políticas oscuras. A la hora de votar hicieron lo mismo socialcristianos e independientes. 89 legisladores dijeron sí al juicio político. Los diálogos del correísmo rindieron frutos, pero tuvieron que ceder.
en la causa sobre Jorge Glass. Nosotros no vamos a insistir en esa situación y vamos a avanzar en cuanto al tema medular de la inseguridad. Y si en el juicio se mantuvieran los 89 votos, les faltarían solo 3 para conseguir la destitución de Palencia. El Partido Social Cristiano dice que su respaldo no está garantizado. Vamos a esperar para que precisamente se dé el acto de comparecencia e interpelación y poder tomar una decisión en ese momento. Para el oficialismo las cosas parecen cuesta arriba, pero mantienen la esperanza de que no haya destitución. Nosotros vamos a seguir peleando por defender a nuestra ministra con argumentos y no prestando el pleno para el show, la campaña política. El juicio político contra la ministra Mónica Palencia se realizará el próximo miércoles. Ese día, ella y sus interpelantes presentarán sus argumentos y el pleno decidirá si la censura o no. Las fuerzas de defensa de Israel dieron de baja a uno de los más importantes líderes del grupo Hamas. Yahya Sinwar está considerado como la mente siniestra de la planificación del ataque terrorista del 7 de octubre de 2023. Estados Unidos cree que la muerte de Sinwar puede ser una oportunidad para terminar esta guerra, pero el primer ministro de Israel advierte que el trabajo aún no está concluido. Israel desarrolló un operativo de persecución a 3 miembros del grupo Hamas que huían entre edificios de la ciudad de Rafah en el sur de la Franja de Gaza. Reportaron que tras encontrarlos en uno de ellos se dio un enfrentamiento y una vez terminado intentaron identificar los cuerpos. Uno de aspecto parecido a Yahya Sinwar, líder de Hamas. Luego de varias horas confirmaron que se trataba del máximo líder político de la organización. Israel publicó un video del momento del traslado del cadáver a un centro forense en Israel, donde se hicieron pruebas de ADN y comparaciones de registros dentales. Mostraron también esta imagen en la que aseguran se ve a Sinwar localizado por un dron en un sofá entre las ruinas de un edificio y que lanzó algo parecido a una espada contra el dispositivo. Luego el video se detiene. Sinwar ocupaba la jefatura del grupo en la capital de Irán. Sinwar estaba próximo a cumplir 62 años. En su juventud y poco mataba a personas sospechosas de colaborar con Israel. Fue capturado por esos crímenes y pasó 22 años preso en una cárcel israelí donde se radicalizó. Tras su liberación en un intercambio de prisioneros en 2011, se convirtió en estratega militar de la organización y llegó a... El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo hoy que este es el comienzo para una historia sin el grupo Hamas, una oportunidad para que el pueblo palestino se libere de la tiranía de los terroristas, pero que la tarea aún no está completa. La muerte de Sinwar fue calificada por el presidente de Estados Unidos Joe Biden como un buen día para el mundo y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo que personalmente no lo va a extrañar. Este año, Israel ha logrado debilitar a la organización con la muerte de varios líderes de Hamas, incluidos los altos mandos en la dirigencia, el jefe del brazo armado y ahora al líder de Hamas en la Franja de Gaza. Exdirigentes políticos de Israel y de Palestina presentan ante el Papa Francisco un plan para la paz en Medio Oriente. El ex primer ministro Ehud Olmert y el ex ministro de Exteriores palestino Nasser al-Kidwa tuvieron un breve encuentro en el Vaticano. Ehud Olmert y Nasser al-Kidwa se reunieron con el Papa Francisco en un encuentro al que también asistieron el activista israelí Gerson Baskin y el palestino Samer Sinilawi. Llegaron con una propuesta de paz que desempolva la resolución del conflicto según el marco de la solución de 2 estados, uno israelí y otro palestino, e insta al fin de la ocupación de Israel sobre territorios palestinos vigente desde 1967. Por las circunstancias actuales, la propuesta incluye la liberación de los rehenes israelíes y que los palestinos retomen el control de su territorio. El exministro de Exteriores palestino dijo que urge una solución alternativa, que el camino actual de resolver el conflicto por la fuerza es ineficaz, mientras que el ex primer ministro Ehud Olmert en una entrevista dijo: no somos 2 soñadores, somos 2 viejos políticos que quieren salvar a sus pueblos. Olmert fue primer ministro entre 2006 y 2009 y en su mandato, al igual que hoy, se dieron graves enfrentamientos militares con la guerrilla libanesa de Hezbollah como con el grupo palestino Hamas en la operación denominada Plomo Fundido, pero así también condujo negociaciones de paz con la Autoridad Nacional Palestina. El Papa Francisco, que en repetidas ocasiones ha pedido un alto al fuego en Gaza, se ha comprometido a dar una respuesta con su punto de vista sobre esta propuesta de la delegación israelí-palestina, que hoy mismo viaja también a España para continuar con la difusión de su plan de paz.
El Ministerio de Educación abrió la convocatoria para contratar psicólogos y trabajadores sociales para ocupar 170 puestos en los departamentos de consejería estudiantil. Además, la empresa eléctrica Quito lanzó una alerta de estafas mediante correos electrónicos con los distintivos de esa institución. Hay que tener mucho cuidado. Adriana Bermeo comparte más servicios ciudadanos. La empresa eléctrica de Quito lanzó una alerta. Hay estafas que se están haciendo mediante correos electrónicos falsos que tienen los distintivos de esa institución. Son ciberdelincuentes que envían mails con el encabezado "reduzca sus cortes de energía" desde la cuenta de correo eeq@mailalert.info. La empresa eléctrica dijo que se trata de un ataque informático conocido como phishing. Al entrar al link se proporciona información confidencial e incluso se puede facilitar el ingreso al computador o teléfono. Estos correos electrónicos deben ser inmediatamente eliminados sin abrirlos de la bandeja de entrada. El Ministerio de Educación abrió la convocatoria para contratar psicólogos y trabajadores sociales para 170 puestos en los departamentos de consejería estudiantil. Se requiere título de tercer nivel en educación, ciencias sociales, salud y bienestar, cuyas carreras estén asociadas con psicología general, clínica o educativa. También con el trabajo social. Las postulaciones se recibirán hasta el 20 de octubre en la página web educación.gov.es Educaempleo para DC. Los usuarios de la Metrovía de Guayaquil podrán acceder a la Guayaca hasta el 20 de octubre. Esa tarjeta permite pagar 30 centavos de pasaje en vez de 45, que será la tarifa a partir del 21 de octubre. Los 15 centavos de diferencia serán subsidiados por el municipio a estudiantes de universidades públicas y privadas con becas del 100%, trabajadores con ingresos iguales o menores a $650 y autónomos, también a desempleados. La inscripción se hace en la página web www.laguayacagye.com o en las 4 terminales y 42 paradas del sistema Metrovía. Los grupos preferenciales no necesitan inscribirse porque mantendrán su tarifa. Hay 4 carreteras cerradas por mantenimientos y también por daños. Son vías que conectan a la sierra con la costa y la Amazonía. Diego Cuenca puntualiza cuáles son las vías alternas. En la red vial del país hay 4 rutas que están cerradas en la costa, sierra y Amazonía. En Tungurahua, el kilómetro 48 de la vía Baños-Puyo está bloqueado por trabajos de mantenimiento asfáltico desde la 1 hasta las 4 de la tarde. La alternativa es la carretera Quito-Tena-Puyo. En Napo, la ruta Pifo, Virgen Papayacta, Yede Baeza, Lago Agrio está cerrada para vehículos pesados desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Los transportistas pueden circular por la vía Yede Baeza, Loreto, Coca, Lago Agrio. La carretera Cuenca-Girón Pasaje, que conecta la provincia de El Oro con Azuay, sigue cerrada porque continúan los trabajos para cambiar un ducto de 60 metros de longitud de una alcantarilla que colapsó y provocó un socavón de 19 metros de profundidad en el kilómetro 114. La alternativa es usar la vía Cuenca-Molleturo-Machala. En la provincia de Los Ríos no hay paso vehicular en el kilómetro 32 de la vía Juján-Babahoyo, porque en el puente Gemelo 1 se están realizando trabajos de rehabilitación. La alternativa es que los vehículos circulen con precaución por el puente Gemelo 2, que fue habilitado en doble vía. 2 campamentos de minería ilegal fueron descubiertos en medio de las montañas de la parroquia fronteriza del Chical en Carchi. Más de 1000 bultos de material aurífero se producían diariamente a través de 44 bocaminas. Miembros de las Fuerzas Armadas y también de la Policía Nacional llegaron a ese punto para inhabilitar estas estructuras mediante explosiones controladas. Nuestra corresponsal Paola Andrade amplía la información de estas intervenciones. Los 2 campamentos de minería ilegal estaban ocultos tras la espesa vegetación en la montaña de la parroquia El Chical, al noroccidente de Carchi, provincia límite con Colombia. Durante la intervención, militares y policías hallaron 13 poleas, 7 generadores de luz, 6 tanques de procesamiento, 7 piscinas de sedimentación, municiones y productos químicos.
También encontraron 800 bultos de material aurífero valorado en $160,000. Estamos destruyendo el área que utilizaban como comedor. Vamos a destruir las chanchas o las moledoras del material. Estamos destruyendo las poleas. Estos sitios podían albergar hasta 80 personas para extraer material aurífero en 44 bocaminas, cada una de hasta 30 metros de profundidad. En las 2 operaciones no hubo detenidos, pero un video captado por los uniformados registró cuando los ocupantes de los campamentos se dieron cuenta de su presencia y huyeron por la montaña. El material requisado fue destruido con explosivos tipo pentolita debido a la condición geográfica del lugar y su difícil acceso. Se han realizado detonaciones controladas para poder destruir y neutralizar este campamento. El día de hoy se realizaron 3 detonaciones. Según estimaciones de los agentes, de las 44 bocaminas era posible extraer cerca de 1.300 bultos de material aurífero al día, cotizado hasta en $400,000. A 19 días de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Kamala Harris y Donald Trump buscan llamar la atención de los votantes indecisos. Trump enfrentó preguntas de hispanos en la cadena Univision, mientras que Harris tuvo una combativa entrevista en el canal conservador Fox. Merlis González con el resumen de los hechos. La vicepresidenta Kamala Harris tuvo su primera entrevista como candidata presidencial con Fox News, un medio abiertamente simpatizante del Partido Republicano. Fue un encuentro intenso con Brett Baier, quien la presionó con temas migratorios, pero ella se quejaba de que no le permitía desarrollar las respuestas. Harris también fue cuestionada sobre las diferencias que representaría su gobierno con el de Biden. Dijo que no sería una continuación, pero no dio detalles. Un presidente estadounidense fuerte es aquel que entiende que la gran mayoría de nosotros tenemos más en común que lo que nos separa. Eso es pasar la página, dijo. Mientras Harris buscaba sumar apoyo en la audiencia conservadora de Fox, Donald Trump hacía lo mismo entre una audiencia compleja para él, los hispanos, por sus duras políticas anti-inmigración. Este duro trabajo. Lo hizo respondiendo a sus preguntas en Univision. Si usted deporta a esta gente, ¿quién haría ese trabajo? Dijo que los inmigrantes deben poder entrar a Estados Unidos, pero de forma legal. Queremos trabajadores y queremos que vengan, pero tienen que venir legalmente. Tienen que amar a nuestro país. También fue interrogado sobre sus afirmaciones sin pruebas de que los migrantes haitianos comían mascotas. No pudo sostenerlas. Yo estaba diciendo lo que se informó y también que se comen otras cosas que no se supone que se deban comer. Pero esto es todo lo que hago, es informar. Yo no he estado ahí. Yo estaré y les daré un informe completo. A tan solo 19 días de las elecciones, la última encuesta de CNN, promedio de los informes nacionales, muestra que aún no hay un líder claro en la carrera por la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está rumbo a Alemania para una gira de solo un día en el que tendrá reuniones con líderes de la OTAN. Participarán también el canciller alemán Olaf Scholz, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, en una especie de minicumbre de despedida antes de que Biden deje el poder en enero de 2025. Los encuentros tienen como fondo la guerra de Rusia contra Ucrania y el financiamiento futuro de la seguridad de ese país. La visita de Biden originalmente estaba programada para varias jornadas, pero la postergó por la emergencia del paso del huracán Milton por Florida. El cantante inglés Liam Payne, quien formó parte de la icónica banda juvenil One Direction, murió la tarde de ayer tras caer del tercer piso de un hotel en Buenos Aires, Argentina. Su cuerpo fue removido por un equipo forense y se espera el análisis de la autopsia. Decenas de fans realizaron una vigilia en su honor. El mundo de la música está de luto por la trágica muerte del cantante británico Liam Payne, ex integrante de One Direction. Payne había llegado a Buenos Aires para el concierto de su ex compañero de banda, Niall Horan. Fue visto firmando autógrafos con sus fans afuera del hotel Casa Sur, donde se hospedaba en Buenos Aires. Pero ayer el encargado del hotel llamó al 911 para alertar de un huésped agresivo. 911, ¿dónde es emergencia? Llamo del Hotel Casa Sur Palermo.
Bueno, tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y alcohol y necesitamos que nos envíen a alguien urgente porque, bueno, yo no sé si corre riesgo la vida del huésped. Autoridades y servicios de emergencia llegaron tan solo para confirmar la muerte del cantante británico de 31 años, que cayó desde el 3er piso. Su cuerpo fue trasladado a la morgue. Un estudio preliminar confirma que Liam murió por un politraumatismo que le causó una hemorragia interna y externa. Luego trascendieron fotos de la habitación de Payne, en las que se ven una televisión golpeada, encendedores sobre una mesa, velas, cera y papel aluminio arrojado y quemado en la bañera. Fanáticos de todo el mundo siguen en shock. Muchos de ellos se congregaron anoche a las puertas del hotel para rendirle homenaje. La aerolínea estadounidense Alaska Airlines implementa un nuevo servicio para sus clientes. Se trata de sillas de ruedas autónomas para aquellas personas con dificultades para caminar largas distancias en un aeropuerto. Una vez que los pasajeros pasan el control de seguridad, pueden subirse a una silla de ruedas eléctrica para ir directamente a su puerta de embarque. Tienen sensores que identifican personas u obstáculos en su camino. Además, se detienen y con un parlante se escucha una voz que dice: disculpe, hágase a un lado. El proyecto está a prueba en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma. 22 obras del artista Johanna Mesa se exhiben en la Casa de la Cultura Núcleo Guayas. Además, Estefanía Arias nos cuenta que Quito será el escenario para 200 artistas en un festival internacional de coros. A continuación, la agenda cultural. Problemas. La solución está en la masa. Tony Palanqueta es un panadero muy famoso que lleva más de 10 años impartiendo cursos sobre cómo hacer pan y afirma que para ser uno bueno es necesario estar bien con uno mismo. Una terapia integral llegará al Teatro Scala en Quito. Christoph Baumann, Alex Cisneros, Lorena Robalino y Carolina Pérez Flor, dirigidos por Alejandro Lalaleo, protagonizan esta comedia. Las funciones serán del 18 al 27 de octubre y del 1 al 3 de noviembre, de viernes a domingo. 22 obras que retratan los manglares, su fauna y el origen de la naturaleza. Mirada Costera es la exposición de la artista Johanna Mesa, que se inauguró en la Casa de la Cultura Núcleo Guayas, centro de Guayaquil. Piezas de óleo y acrílico inspiradas en la vida. La muestra gratuita estará abierta hasta el 31 de octubre, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. 200 coristas de Ecuador y Colombia se presentarán en la capital. El Festival Internacional de Coros Guaguas Cantores en el Centro del Mundo llegará con su 6ª edición a la Casa de la Música en Quito. Un evento organizado junto con la Fundación Vive en Arte, bajo la dirección musical de José Criollo. Será este sábado 20 a las 11 de la mañana. Y ahora vamos a revisar la información meteorológica para este viernes 18 de octubre. En la región Sierra se espera una temperatura máxima de 29 grados con una mínima de 4 grados y también una radiación ultravioleta entre 9 y 12, es decir, muy alto y extremadamente alto. Ahora, ¿qué pronostica el INAMI en la costa? Una temperatura máxima de 33 grados y también una mínima de 21 grados. Ahora, el índice UV para mañana será entre 6 y 8 en el litoral. Esto significa alto y muy alto. Sigan nuestra sintonía. Ya volvemos con más información aquí en Televistazo Estelar. Docentes e investigadores también de 4 universidades participan en el Plan Nacional de Reforestación que busca remediar el impacto de los recientes incendios forestales en el país. Los especialistas ya tienen una primera proyección de las plantas y especies que se requieren para restaurar los ecosistemas en 22 provincias. Diego Cuenca describe las recomendaciones de la academia. Los incendios forestales devoraron cerca de 50.000 hectáreas de vegetación. Y para intentar revertir los daños, el Ministerio de Ambiente quiere restaurar el ecosistema con la ayuda de la academia.
El primer paso fue reunir a 30 docentes, investigadores y técnicos de universidades de Guayas, Los Ríos, Esmeraldas y Manabí. En esa última provincia ellos participaron en talleres que duraron 3 días en el cantón Jipijapa. En esas jornadas proyectaron que para la reforestación se necesitan 833 plantas por cada hectárea perdida. Un valor promedio para ejecutar esta acción se necesitaría para el repoblamiento nuevamente de árboles en el orden de unos fácil $2.000 por hectárea. Entonces, si tenemos 50.000 hectáreas por qué plantar, necesitamos alrededor de $1 millón para ejecutarla. Las universidades ponen a disposición las semillas y plántulas que tienen en sus viveros. Por ejemplo, la Universidad Estatal del Sur de Manabí cuenta con 50.000. El Ministerio de Ambiente aún no ha determinado la lista completa de especies a restaurar. Pero entre ellas están los frailejones, que con sus hojas peludas absorben la humedad, producen agua y alimentan las quebradas y ríos. Hay unas que se van a recuperar de por sí. Sí, esas se regeneran, tienen mayor velocidad de regeneración. Hay otras que no, que van a necesitar la ayuda de nosotros. Entre las técnicas de reforestación que compartieron está plantar café para nutrir e hidratar los suelos como una opción viable para las zonas afectadas por erosión o incendios, como en la provincia de Loja, donde se quemaron 18.600 hectáreas, especialmente en el cantón Quilanga, donde parcialmente se destruyeron fincas cafetaleras. No podríamos afirmar que vamos a reforestar las 5.000 hectáreas que se quemaron, 50.000 las que sean, si no tenemos todo en una planificación logística, técnica y económica. Sí, entonces la parte técnica la estamos manejando de aquí, la logística esperamos darnos las manos también desde la academia. Según el Plan Nacional de Reforestación del Ministerio de Ambiente, parte de la vegetación será sembrada en superficies cerradas para poder monitorearlas. Por recomendación de los docentes, la reforestación debe hacerse en invierno, para aprovechar las lluvias. Por eso en enero empezarán a plantarlas y los primeros resultados se verán 6 meses después. Mientras tanto, tienen que preparar el suelo, estabilizar los taludes, limpiar escombros y retirar las especies invasoras, que no son nativas de esas superficies. La garantía de conservación del agua no quiere decir que toda actividad extractiva como la minería esté prohibida. Esa fue la conclusión de la Corte Constitucional en la sentencia unánime emitida rechazando una acción de inconstitucionalidad. Lo explica a continuación Jacqueline Rodas. La Corte Constitucional rechazó la acción presentada en contra del acuerdo ministerial que regula los permisos relacionados con el cuidado de las fuentes de agua para actividades mineras. Los demandantes, un biólogo y un abogado, solicitaron que se deje sin efecto la norma emitida en 2021 por el Ministerio de Ambiente. Abogaron por la restricción total de determinadas actividades que afecten el agua y argumentaron que el acuerdo permite la destrucción de ecosistemas. Pero la Corte, en sentencia unánime, aclaró que la Constitución no prohíbe actividades específicas, sino que obliga al Estado a regularlas, y concluyó: la garantía constitucional de conservación, recuperación y manejo integral de recursos hídricos no puede interpretarse como una prohibición de toda actividad que pueda afectarlos, como la minería, y que la extracción de minerales está prohibida exclusivamente en áreas protegidas y en zonas intangibles. La Corte Constitucional también deja sentado que la norma sí establece medidas de control ante posibles afectaciones a los cuerpos de agua superficial y subterránea, y sí está regulado el derecho de acceso al agua. La policía inició una campaña informativa sobre el uso legítimo de la fuerza para enfrentar a los grupos delincuenciales. El caso del sargento David Velastegui, declarado inocente después de 6 años de litigio por el uso de su arma de dotación, se difunde como precedente para los uniformados y Paul Romero tiene los detalles de cómo se va a aplicar esta iniciativa. Los 6 años de lucha judicial del policía David Velastegui, declarado inocente el pasado 25 de septiembre por el Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia, son parte de una campaña institucional sobre el uso legítimo de la fuerza. La policía publicó en sus cuentas de redes sociales un video de 2 minutos 50 segundos con detalles de su caso ocurrido en 2018. Velastegui fue sentenciado por el Tribunal Provincial de Imbabura a 3 años 4 meses de prisión por extralimitación de la fuerza cuando en un confuso incidente con comuneros del sector de Mascarilla en Imbabura usó su arma. Una persona murió. Él estuvo preso 1 año 5 meses, pero en última instancia fue declarado inocente.
Su caso generó debate y motivó a la Asamblea a aprobar en 2022 una nueva ley de uso legítimo de la fuerza. Con ella se ampara a policías y militares cuando haya víctimas durante un enfrentamiento armado. Ya no se actúa en un proceso piramidal, ahora ya es un procedimiento más dinámico en donde el policía ya no tiene que pensar 1, 2, 3 veces para actuar, ¿sí? Ahora el policía va con la certeza de actuar. A pesar de esta ley, una encuesta interna de la policía, en la que participaron 3.000 uniformados, dio cuenta de que el 80% tenían inquietudes sobre el marco legal en caso de usar sus armas en enfrentamientos con delincuentes. La campaña informativa incluye, además del video de Velastegui, cursos de actualización y capacitación en los recintos policiales, asesoramiento legal y patrocinio a posibles involucrados. En la formación de los nuevos policías hay talleres informativos sobre la ley de uso legítimo de la fuerza y el manual actualizado en agosto de este año por disposición del gobierno. 16 personas fueron capturadas durante un operativo policial contra autores de delitos de secuestro y extorsión. Las operaciones se ejecutaron en 6 provincias. Los sospechosos son, según información de la policía, integrantes de las bandas Tigrones y Los Lobos. También se decomisaron armas, municiones y 5 vehículos. 10 agentes de tránsito de Quito y 4 civiles fueron detenidos esta madrugada acusados de cobrar a conductores por no multarlos por violar la medida del pico y placa. La Fiscalía llamó a este caso pico y plata y hasta el momento ha procesado a 3 agentes implicados. Un juez anticorrupción ya les dictó medidas cautelares, informa Jacqueline Rodas. Esta madrugada, en Quito, fueron detenidos 10 agentes metropolitanos de tránsito y otras 4 personas relacionadas con el cobro de coimas a conductores, a cambio de perdonarles multas por infracciones como violar el horario de pico y placa. La Fiscalía nombró a este caso pico y plata. En total, hubo 25 allanamientos. En ciertos domicilios se permitió el ingreso de la policía, en otros fue necesario tumbar la puerta. Los fiscales les leyeron sus derechos. Son los actos de corrupción. Entonces, por favor, ayúdenos con los derechos. Son 3 investigaciones independientes por el delito de concusión, penado hasta con 5 años de prisión y puede llegar a 7 si el soborno se consiguió bajo amenaza. La Agencia Metropolitana de Tránsito, AMT, emitió un comunicado mostrando su acuerdo con las detenciones y recalcando que la depuración de la institución es su prioridad. Los aprehendidos tenían licencias de conducir, matrículas de vehículos, dinero en efectivo y boletas para sancionar infracciones de tránsito. Hubo allanamientos en medio de apagones y los fiscales y policías tuvieron que alumbrar con celulares para recolectar las evidencias y firmar las actas de detención. 2 de los civiles detenidos, un hombre y una mujer, eran los encargados de recibir el dinero de las coimas recaudadas, según la investigación. Desde la tarde de este jueves, la Fiscalía formula cargos en contra de los agentes de tránsito implicados. 3 de ellos ya fueron procesados y un juez anticorrupción les dictó presentación periódica y prohibición de salida del país. Apagones. ¿Cómo cambió mi vida? La gente sigue buscando la forma de producir pese a los apagones. Son intentos de paliar los efectos en una realidad que ha cambiado la vida de los ecuatorianos. Ahora les vamos a presentar 2 testimonios, el de un vendedor de electrodomésticos y el del propietario de un pequeño taller de reparación. Cuando no tenía generadores era el problema, porque no podía entregar las reparaciones, me llamaban, maestro, necesito el equipo, y yo le comunicaba, no tengo luz, no tengo cómo probar. Tengo nuestro taller aquí con mi hermano de reparación de equipos de limpieza. Y era un problema porque tenía que esperar que llegara luz para probarlo. Si por algún motivo no quedaba el trabajo, tenía que hacerlo antes que se vaya la luz. Iba la luz y se me quedaba para el día siguiente, era un problema. Por ahí nos ingeniamos, nos conseguimos un generador, con eso nos estamos alimentando cuando necesitamos probar las máquinas. Como en mi taller de reparación, tuve uno que han dejado hace mucho tiempo, lo tuve que refaccionar, repotenciar,
y lo estoy utilizando ahorita para mi uso. Igual de todas maneras necesitamos la luz, incluso hasta para ir al baño uno necesita prender el foco. No estábamos preparados. Casi 7 días más tarde, una semana más tarde, recién se adquirió un generador y pues empezamos ya de alguna u otra forma a poder desarrollar. Es un problema porque el ruido en realidad no deja trabajar de manera correcta, afecta al consumidor. En algunos de los casos podemos probar ciertos productos que no sean de mayor consumo, pero hay otros casos que no, y entonces ahí se ve de pronto reflejada lo que es el tema del que sí compro o no compro, porque no lo veo, no lo pruebo, no lo escucho, sí lo escucho. Y sí nos afecta de manera directa, tanto a la meta diaria de nosotros poder cumplir como área comercial, como empresa, y dentro de las expectativas de uno como colaborador de la empresa. No funcionan los climatizadores, y de hecho nosotros mismos como colaboradores salimos a tomar un poco de aire. Es terrible, es terrible. Tenemos que adaptarnos, claro que sí, pero no nos permite desarrollar a nosotros al 100%. Y frente a esta realidad, varios hoteles, cafeterías y centros comerciales han habilitado áreas de coworking a escala nacional. Hasta esos espacios llegan estudiantes y también emprendedores para poder trabajar en medio de esta crisis energética. Un equipo de Televistazo recorrió varios de estos puntos y constató el aumento de personas que los utilizan. Servicios de cafetería, Wi-Fi y un ambiente tranquilo son parte de la propuesta gratuita que ofertan los hoteles, restaurantes y espacios coworking durante la crisis energética. Estos lugares están habilitados todos los días desde las 9 de la mañana a 8 de la noche. Los visitantes son jóvenes universitarios, empresarios, docentes y doctores. Pablo Garófalo, por ejemplo, habilitó un consultorio veterinario en línea desde el coworking de Conquito. Usted les llama, puede hacer un video ese rato desde su galpón de pollos, de gallinas, y ahí el técnico le da sugerencias, recomendaciones para sus animalitos. Para Leslie Velastegui, vocera de Coworking Impacto, en estos espacios, además de energía, encuentran promociones de alimentos. Tienen café, tienen té, también tenemos leches en la refrigeradora de todo tipo, que es de uso ilimitado para todos nuestros coworkers. En Guayaquil el escenario es similar. Eric Benavides es docente en línea. Encontró aquí una alternativa para dictar clases. Trabaja desde el coworking de este hotel. Sí, eso me parece muy interesante. La promoción me parece increíble y igual satisface mis necesidades de estar trabajando 2-3 horas hasta 4. En Cuenca cada coworking recibe diariamente, en promedio, 30 personas. Cobran por hora y tienen membresías de hasta 6 meses. Los precios van de $9 a $175. El lugar es básicamente una residencia reacomodada. Pagas tu día, tienes el área, todos los servicios, todas las comodidades. Los voceros de estas empresas coinciden en que la demanda crece, al punto que están pensando habilitar nuevos espacios. Las altas temperaturas y la falta de climatización a causa de los apagones proliferan las enfermedades de la piel en Guayas, mientras en Los Ríos y Manabí se atienden a más pacientes con problemas gastrointestinales, como lo informa Bessie Granja. Hasta el hospital Roberto Gilbert en Guayaquil llegó con su mamá, el pequeño Ismael, de 11 meses. Desde hace varias semanas, el bebé presentó erupciones en su piel que tras un análisis dieron positivo a sarna o escabiosis. La dermatóloga Miriam Pita confirma que más del 50% de los pacientes que atiende llega con sarna y dermatitis atópica. Que con el calor se han exacerbado porque no hay aire acondicionado, no hay ventilador. Por ejemplo, tengo una dermatitis atópica y se me complica porque se me infecta, porque el bebé, el niño, se rasca demasiado. Al rascarse, penetran las bacterias, los hongos. La escabiosis o sarna produce picazón grave, erupciones y hasta úlceras, mientras que los síntomas de la dermatitis atópica son piel seca, costras y picor. Un aseo adecuado es lo más pertinente en estos casos, afirma la especialista. Yo les digo a las mamás, si un bebé suda mucho, si tienes que cambiarlo 10 veces en la mañana, la camiseta, la blusa, el vestido, se lo cambies. Por otro lado, en Babahoyo, en la provincia de Los Ríos, 6 de cada 10 pacientes que acuden al hospital del IES de esa ciudad presentan síntomas gastrointestinales.
Bueno, estos síntomas gastrointestinales por lo general son por una afección viral que hay en el medio por el cambio de estación. En Manabí, en centros privados, los médicos también han observado un repunte de enfermos con problemas estomacales. Algunos casos son provocados por la ingesta de alimentos descompuestos, debido a la falta de refrigeración como consecuencia de los cortes de energía. La Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha finalmente se reunió con representantes del gobierno para analizar la propuesta del pico y placa eléctrico. El informe técnico fue catalogado como viable, sin embargo, hay aspectos que el Ministerio de Energía está estudiando para poderlos validar, como lo detalla a continuación Adriana Bermejo. La propuesta del pico y placa eléctrico está en análisis en el gobierno. 3 semanas después de que la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha entregara esta iniciativa, sus representantes y personal técnico fueron recibidos en el Ministerio de Energía por la titular encargada Inés Manzano y 2 funcionarios de la Subsecretaría de Distribución y Comercialización de Energía. Durante 4 horas se explicó la propuesta, que las jornadas laborales sean de 10 horas, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde durante 4 días para que el 50% de la población trabaje y produzca de lunes a jueves y la otra mitad de jueves a domingo, con 3 días de descanso a la semana, de tal manera que los racionamientos de energía se apliquen únicamente en los días no laborables. La conclusión inicial, según la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa, es que la propuesta fue aceptada como técnicamente viable. Sin embargo, hay aspectos que el gobierno está estudiando para poderlos validar. Dividir las empresas eléctricas para que haya equilibrio entre la oferta y demanda de consumo, las jornadas laborales extendidas y los sectores económicos en los que la aplicación del pico y placa eléctrico podría ser inmediata. Para tener unas restricciones coherentes se tiene que incorporar a toda la sociedad en su conjunto, pero en dos periodos, y que ellos lo modelen así como lo modelamos nosotros, pero que nos den previsibilidad por lo menos para 4 días. En el país hay alrededor de 835,000 empresas medianas y pequeñas que en menos de un mes reportaron pérdidas por $500 millones. Es urgente, porque es el mes de septiembre, es el mes de octubre, es el mes de noviembre, en donde más trabajamos para las ventas de diciembre. Y a veces las ventas de diciembre es lo que nos permite vivir gran parte del año. En la reunión no estuvo ningún representante del Ministerio de Gobierno, que es la cartera de Estado que puede tomar decisiones políticas sobre la aplicación del pico y placa eléctrico. Está previsto que la respuesta del Ministerio de Energía se conozca la próxima semana. Una empresa de Reino Unido desarrolla lentes que leen emociones y pueden monitorear cuándo y cómo se mastica. Además, Google presentó nuevas herramientas de inteligencia artificial que ofrecen facilidades para la vida cotidiana. Ana María Palacios con las novedades tecnológicas del día. Estos lentes ayudarán a entender mejor cómo se sienten y cómo se comportan las personas. Son de la empresa británica Entech Labs y tienen un dispositivo que monitorea las emociones y ayudarán a controlar la alimentación. Interpretan expresiones faciales sutiles y traducen esa información en datos emocionales. Además, estos lentes pueden monitorear cuándo y cómo mastican los usuarios, ayudando a gestionar hábitos alimenticios. Google presentó nuevas herramientas de inteligencia artificial que ofrecen facilidades para la vida cotidiana, como Gemini 1.5 Pro, al que se le pueden proporcionar hasta 50 documentos con 500,000 palabras, y esa aplicación resume y analiza el contenido. Es una opción para profesionales e investigadores. O GrabCast, que ayuda a predecir con más exactitud datos climáticos. Otra novedad es Greenlight, que optimiza la coordinación y el tiempo de los semáforos. Ya se implementó en 19 ciudades del mundo. De coco, banana y dulce de leche. Meta sigue integrando la inteligencia artificial en sus productos. En Instagram, los usuarios podrán traducir y doblar los videos de Reels automáticamente a idiomas, como inglés y español, utilizando Meta AI. Los creadores de contenido interactúan con una audiencia más amplia, eliminando barreras lingüísticas, ya que la traducción también modifica el movimiento de los labios para sincronizarlos con el otro idioma. Gracias por habernos acompañado en esta emisión informativa. Amigos, mañana en Contacto Directo estarán Fernando Carrión, experto en seguridad, para analizar si las bases militares extranjeras en Ecuador
son una solución. Además, el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Leonardo Berresueta, interpelante en el juicio político a Mónica Palencia para hablar del trámite contra la ministra del Interior. Sigan las noticias, amigos, a toda hora en ecuavisa.com y también en nuestra app Ecuavisa Play, información siempre verificada con el sello de Televistazo. Buenas noches.